Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora de conversación económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Tenemos muchos temas para tocar, temas que han estado arriba en la discusión durante la semana, pero vamos a partir con un tema que ha sido parte de la discusión los últimos 2 meses por lo menos, las cuentas de la luz. A ver, durante esta semana el Ministerio de Energía entregó una suerte de balance y también un balance más cualitativo, podríamos decir, de los subsidios que se van a entregar a la electricidad a partir del próximo mes de septiembre, de las postulaciones. Pasamos a revisar la primera gráfica, de acuerdo a los números que se entregaron hace algunos días. 1.600.000 personas, un poquito más, postularon a estos subsidios. Aquí entra lo cualitativo, lo que les quiero mostrar. A ver, el 24% de quienes postularon son hombres, 76% mujeres. Es decir, de cada 4 personas que postularon, una es hombre, 3 son mujeres. ¿Cuánto dice también de la composición de los hogares en Chile? Vamos con la siguiente gráfica. A ver, el 43% de quienes postularon son pensionados. El 5% son morosos en sus cuentas de la luz. Recordemos que hay plazo hasta el 29 de julio para repactar quienes están morosos en las cuentas de la luz, que deben muchos más de 1 año, 2 años de cuentas, y hasta el 29 de julio, si no, no van a poder acceder a este beneficio. Y se va a gastar más o menos con estos números que tienen 54 millones de dólares en el subsidio solamente este primer semestre. El segundo semestre de este año, pero el primer semestre que se paga este subsidio. Vamos con la siguiente estación. A ver, en cuanto a la composición de los hogares que postularon, el 28% son hogares con solamente un integrante. Aquí está el grueso, 2 a 3 integrantes, 54% de quienes postularon y también 18% más de 4 integrantes. Mientras más personas, obviamente que mayor es el subsidio. Y la última gráfica que hemos preparado en torno a este tema, los postulantes al subsidio eléctrico, si lo vemos en la composición regional, hacemos el cruce, la cantidad de personas que están dentro del 40% más vulnerable del registro social de hogares, de ese universo de personas, en la región del Maule el 43% postuló, en la región del Ñuble el 49% postuló, en la región del Biobío y Araucanía 42% postuló. ¿Qué les quiero decir? Que en las regiones, sobre todo el Maule, Ñuble, Araucanía, que muestran siempre históricamente durante los últimos años los mayores índices de pobreza, coincide que son las poblaciones también que más postularon al subsidio eléctrico. Yo les mencionaba recién el tema de los adultos mayores. Ponga mucha atención a esta cifra. El gasto en electricidad de los hogares con adultos mayores es 40% más elevado que en otros tipos de viviendas. Así lo concluye un estudio que además revela que la tercera edad destina una mayor porción de su presupuesto al pago de la luz que el resto de la población. Fue un golpe al bolsillo para todos los chilenos. Julio llegó con una importante alza en las cuentas de la luz, un alza que no golpea a todos por igual. Pero mire la tremenda cuenta, 70.000 y tanto. Salía menos en la casa, subió mucho. Mucha plata, no me sale de la cuenta. Afecta sobre todo a los adultos mayores que viven de una pensión tan baja. Más encima, el agua, el gas, todas las cosas y los sueldos. Entonces está muy mal. Es que un estudio elaborado por el Programa de Investigación de Personas Mayores de la Universidad del Desarrollo reveló el impacto que tienen las cuentas eléctricas en el presupuesto de este segmento. Hoy en Chile, el gasto per cápita de electricidad llega a 16.685 pesos en casas con adultos mayores y baja a 10.676 pesos per cápita en viviendas sin personas de la tercera edad. O sea, la diferencia supera el 40%. Estas cifras nos demuestran la vulnerabilidad económica que tienen las personas mayores, el impacto que podría llegar a tener un alza en las cuentas de la luz. Generalmente ellos están en los tramos más bajos de consumo, no es un consumo muy elevado, pero el aumentarle un 50 o un 60% de la cuenta de la luz mensual puede tener un impacto muy grande en sus bolsillos. En Chile, 500.000 adultos mayores viven solos en sus casas y aquello puede resultar un problema cuando destinan un 2,7% del presupuesto a pagar la luz, mientras un hogar sin adultos mayores destina el 1,8% de sus ingresos. Es una realidad que conoce de cerca la señora Nancy, pensionada que vive sola y que está postulando al subsidio eléctrico. Por ejemplo, donde yo vivo sube un 30% y eso es plata. Yo gasto 25, el 30% es plata. A lo que yo no tenía, tengo un sueldo que es lo que yo vivo y sé lo que tengo que tener al mes. ¿Y cuántas más personas? Adultos mayores que además deben convivir con las bajas pensiones. Por ello, este tipo de subsidios son fundamentales para evitar un impacto mayor en el presupuesto. Ojalá que me resulte. Porque el tema de la luz está complicado. Muy complicado.
Así que estoy esperando ahora que ojalá que para el 25 de septiembre me vaya bien. Yo recibo la pensión de invalidez y sí, pues no hay tanto, pues. No más de 200.000 pesos. Ponga atención si usted, al igual que Nancy e Irma, postuló al subsidio eléctrico. El calendario indica que hay plazo hasta el 29 de julio para regularizar deudas morosas. Se espera que en la primera quincena de septiembre esté disponible el resultado de la postulación y que en octubre se pague finalmente este beneficio económico. Eso significa que en octubre se entregan los beneficios que cubren los 3 primeros meses y los 3 meses siguientes de las cuentas de la luz, y ya a partir de 2025 este es un beneficio que va a ser recibido mensualmente de manera automática. Por mail, mensaje de texto y en subsidioeléctrico.cl se sabrá el resultado de esta postulación, una ayuda económica importante que esperan en su mayoría cientos de miles de adultos mayores. Y entramos a la conversación económica, acá en Mirada Económica, Canal 24 Horas. Estamos en el estudio con Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. Sergio, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Muchas gracias, encantado como siempre. A ver, hay varios temas para que conversemos, desde temas tributarios, temas de inversiones. Vamos a hablar de seguridad, que es muy importante, hoy día se cruza con lo económico. Quiero partir leyéndote las declaraciones que entregó hace algunos días en la entrevista del diario El Mercurio el nuevo presidente de Impuestos Internos, Javier Echeverri. Dice: prefiero que se baje la evasión a que se suban las tasas a quienes pagan. Una cuña, como decimos en lenguaje televisivo, que marcó la discusión económica durante la semana, amarrado con reformas tributarias del año pasado, con discusiones hasta el día de hoy. ¿Cómo lo ves tú, Sergio, esta frase que emitió el nuevo director de Impuestos Internos? Sí, yo estoy de acuerdo con esa frase. Efectivamente, yo creo que hay más espacio para elevar, digamos, lo que es los ingresos fiscales a través, ¿no es cierto?, de controlar la evasión. Y afortunadamente pareciera ser que han habido algunos avances para efectivamente lograr un acuerdo en materia, ¿no es cierto?, de ley que permita justamente reducir la evasión, que en Chile, bien sabemos, ¿no es cierto?, es importante, es grande. Si nos comparamos con los países desarrollados, hay una brecha muy significativa. Y por lo tanto, avanzar por ese lado permitiría, ¿no es cierto?, aumentar la recaudación en torno a 1% del PIB. Destacó o señaló, ¿no es cierto?, el gobierno hace un tiempo atrás. Pareciera ser que en materia de subir impuestos no hay piso político. Creo que hay un efecto sobre crecimiento. Hay que entender que los impuestos son, por su propia naturaleza, una distorsión, por lo tanto tienen efecto en la dinámica económica y por lo tanto ir en esa dirección creo que es efectivamente, digamos, el camino correcto dada la coyuntura que hoy día estamos viviendo. Sí, Sergio, durante la discusión en la semana de este proyecto de obligaciones tributarias, también se está discutiendo en paralelo en el Parlamento, desde el Ministerio de Hacienda uno ve declaraciones dentro de los documentos que se entregan en la discusión, también se ve señales en ese sentido, cómo se va recalibrando el timón también de acuerdo a la temperatura política del momento. A ver, ¿qué es lo que se dice? No se va o no se requiere de otros proyectos tributarios que contengan incrementos netos en la recaudación, o no se va a requerir de proyectos tributarios que contengan aumento en la recaudación neta de parte del Estado. También es una señal respecto a cómo se venía discutiendo el tema los últimos 2 años y medio. Una señal muy potente, digamos, que efectivamente reconoce justamente esta coyuntura que ya comentábamos. Hay espacio para aumentar la recaudación a través de reducir la evasión y elusión. Hay, ¿no es cierto?, disposición, digamos, a alcanzar acuerdos en esa dirección. Hay también, ¿no es cierto?, y parte de la discusión que se ha tenido en ir fortaleciendo también lo que son el ahorro público hacia adelante. Creo que son señales positivas, digamos, y que van a permitir, creo yo, ¿no es cierto?, claro, alcanzar acuerdos. Pero también, Sergio, claro, esta discusión de bajar la evasión, la ilusión es vieja como el hilo negro y muchas veces han planteado muchas medidas que no han sido efectivas. ¿Tú crees, de acuerdo a cómo está la discusión, también la discusión no ha estado fácil? ¿Es el camino correcto? ¿Se está llevando de la forma adecuada? Efectivamente no es fácil, digamos, es un camino que tiene, ¿no es cierto?, ciertos piedras en el camino, pero creo que se está llevando en la dirección correcta. Hay que mirar también la experiencia internacional, hay que mirar lo que se ha hecho en otros países, hay que mirar cuáles son, por ejemplo, los índices de evasión en el mundo desarrollado. Y hay una brecha importante, ya lo comentaba, digamos, y por lo tanto avanzar, creo yo, en esa línea, dando cuenta, ¿no es cierto?, de que se requiere probablemente mayores facultades de forma tal, ¿no es cierto?, de ir identificando aquellos puntos de mayor evasión o ilusión. Creo que es el camino correcto, creo que se ha avanzado bien. Sí, perdón, uno ve estudios hechos por diferentes estamentos. Impuesto Interno habla de 50%, el CEPA habla de 40% de evasión de parte del impuesto corporativo, del impuesto que pagan las empresas. O sea, la ilusión en ese sentido es bien alta respecto, por ejemplo, a las empresas. Es muy alta, hay también una evasión importante, digamos, en materia de IVA, hay una informalidad que ha ido creciendo y por lo tanto eso naturalmente atenta contra la recaudación, por lo tanto hay que dar señales también de ir de alguna forma, digamos, permitiendo
caminos más fáciles para la formalidad, digamos, particularmente en el sector empresas, de forma tal de que efectivamente se logre reducir esa brecha que, ¿no es cierto?, bien sabemos existen distintos indicadores, pero que todos señalan que de todas formas, digamos, estamos hablando de montos que son muy significativos y por tanto son necesarios reducir de manera tal, ¿no es cierto?, de incrementar los ingresos fiscales. ¿Cómo ves también, para ir cerrando el tema de impuestos? Claro, son discusiones que siempre son importantes también con respecto al momento económico. Estos cambios que se están postulando en la gobernanza de impuestos internos, para explicarlo en sencillo, que el director de impuestos internos no sea nombrado por el gobierno de turno con cierta afinidad política, ocurrido siempre, sino que por alta dirección pública, y que también existe una suerte de consejo, una suerte de consejo del Banco Central que asesore, que obviamente sus decisiones tengan efectos vinculantes, no se asesora ad honorem, y que eso que tenga una nueva forma de funcionar impuestos internos, una nueva gobernanza. ¿Tú lo ves bien? Yo lo veo bien, efectivamente hay una referencia que es el Banco Central. Porque a Echeverri no le gusta la idea. Hay una referencia que es el Banco Central que efectivamente da cuenta, digamos, que esa forma de establecer las instituciones funciona bien. Creo que la gran, ¿no es cierto?, preocupación era que el Servicio de Impuestos Internos fuera juez y parte, digamos, en un proceso, por ejemplo, que tiene que ver con evasión tributaria. Creo que esta institucionalidad que se está discutiendo de alguna manera reduce efectivamente, digamos, esa posibilidad, esa chance, y por lo tanto creo que va en la dirección correcta, y esa institucionalidad creo que deja más tranquilo probablemente a los distintos segmentos y sectores de la economía. Sergio, hablemos de otros temas, hablemos de inversión, un elemento fundamental al momento de proyectar cómo le va a la economía. Durante la semana se anunció de parte de Freeport, esta empresa, una inversión en el Abra de este proyecto tan importante en el norte del país, de 7.500 millones de dólares. Claro, se comparte casi mitad y mitad con Codelco, 49% de Codelco, 51% de Freeport. Para esto entraría más o menos el 2033. Es una potente señal también respecto al tema de inversiones en Chile. Uno también cuando lo ve, yo recuerdo la cuenta pública, el presidente siempre ha hecho el check respecto a inversiones desde el extranjero. No así las inversiones en Chile, de los chilenos, de los empresarios chilenos en nuestro país. ¿Es una potente señal respecto a lo que está sucediendo en Chile? Efectivamente hemos recibido señales positivas, lo último particularmente, ¿no es cierto?, bien sabemos en minería, también, ¿no es cierto?, en el sector energía. Chile tiene un potencial en materia minera que bien sabemos, ¿no es cierto?, es muy potente. Tenemos un potencial también en energía que bien sabemos muy potente. Yo creo que estas señales son probablemente, ¿no es cierto?, en la dirección que uno espera, digamos, ¿eh? ¿Sí? Porque si que hay algo que nos duele hoy día es una inversión que es muy baja y, por cierto, digamos, ha tenido un impacto relevante en la dinámica de crecimiento y cuál es la mirada que tenemos hacia el futuro en materia potencial. Ahora, ojo, que todavía no hemos abordado como se debe todo lo que tiene que ver con la permisología, digamos. Hay todavía temas pendientes. Sí, ha planteado por lo menos, y yo lo he visto de economistas que no son muy cercanos al progresismo, a la izquierda, que han dicho, por ejemplo, como Schmidt-Hebel, que este gobierno se ha hecho como pocos, por lo menos planteado proyectos respecto a la permisología. Pero no hemos avanzado todavía. Sí, esa es la voz del legislativo. No se está discutiendo todavía en el Congreso. Creo que tenemos ahí una tarea pendiente. Efectivamente, esto tiene un costo muy relevante. Hay distintos indicadores que dan cuenta de cómo ha ido aumentando el tiempo de tramitación, ¿no es cierto?, y procesamiento, digamos, de un proyecto de inversión. Eso no es, ¿no es cierto?, una buena señal. Tenemos que abordarlo y, por lo tanto, si bien existen estas intenciones para, ¿no es cierto?, incrementar de manera importante la producción minera, porque tenemos ahí, bien sabemos, ¿no es cierto?, ¿sí?, ya lo decía, un potencial. Tenemos, ¿no es cierto?, hoy día un precio del cobre especialmente atractivo. Ha caído, digamos, en los últimos días, pero es un precio ciertamente, digamos, muy favorable y mirando hacia adelante también, ¿no es cierto?, se ven muy buenas condiciones. Pero si es que no nos hacemos cargo de la ya, ¿no es cierto?, manoseada permisología, probablemente estos proyectos les va a costar ver la luz, digamos. Los procesos van a ser muy largos y la expectativa que a lo mejor, ¿no es cierto?, se está definiendo Freeport, a lo mejor se va a mover hacia adelante. Todavía tenemos un tema pendiente, la ventanilla única es muy importante, reducir los tiempos, reducir las discrecionalidades, por lo tanto, todavía son anuncios, pero es necesario todavía hacer una tarea en esa materia. Dentro del anuncio de Freeport, ellos dejaron una frase que fue bien importante. Dicen, el tono del gobierno, del presidente, ha cambiado significativamente desde su periodo electoral inicial. No hay duda alguna, digamos. Bien sabemos, ¿no es cierto?, cómo ha ido moderando sus posiciones y particularmente en lo que se refiere a inversión, reconociendo la importancia de fortalecerla, de mirar el crecimiento como un factor clave, digamos, para avanzar, para reducir pobreza, para tener, ¿no es cierto?, mejores indicadores sociales. El tono ha cambiado. Falta todavía ejecutar, ya lo decía, ¿no es cierto?, tenemos tareas pendientes y por tanto hay que hacerse cargo de una vez por todas, digamos, y no sigamos chuteando, ¿no es cierto?, estas problemáticas hacia adelante como tradicionalmente lo hemos hecho también en algunos ámbitos distintos, claro, pero que también son muy relevantes para el desarrollo del país. Sí, Sergio, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica y el regreso te quiero preguntar sobre seguridad y el efecto en nuestra economía. Discusión central hoy día en nuestro país. Antes de ir a la pausa, les contamos que el mundo de los negocios está lleno de clichés que hay que derribar
En WOM, negocios se ponen en tus zapatos para entender las necesidades de tu empresa sin importar su tamaño. Pórtate a WOM y derriba los clichés del mundo de los negocios. Vamos a la pausa en Mirada Económica. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el economista jefe del DCI, Sergio Lehmann. Sergio, lo dejamos planteado la pregunta antes de ir a la pausa y lo conversamos la semana pasada también con otros entrevistados. El efecto de la crisis de seguridad en nuestro país en la economía. Claro, dos mundos que uno podría decir están más bien separados. Pero cuando tenemos este nivel de inseguridad, no es un asunto exclusivo de Chile, también es de muchos países. ¿Cómo afecta en la economía? A ver, efectivamente es un tema muy importante desde el punto de vista económico. Bien sabemos, ¿no es cierto?, que tiene un impacto muy relevante desde el punto de vista del bienestar, de nuestra calidad de vida, pero dejando de lado eso, hay también, ¿no es cierto?, un impacto económico que es de primer orden. Y hay tres canales a través de, ¿no es cierto?, de los cuales, ¿no es cierto?, uno pudiese identificar un impacto. El primero tiene que ver con que hay recursos públicos que se tienen que destinar a seguridad. Reasignar. Ya sea, ¿no es cierto?, reasignar recursos. Ya sea carabinero, ¿no es cierto?, ya sea construyendo cárceles, ya sea construyendo, ¿no es cierto?, un marco de seguridad mayor. Y por lo tanto uno desvía recursos que podrían haber sido destinados a educación, a salud, a infraestructura, y por lo tanto eso naturalmente tiene un efecto, ¿no es cierto?, en términos de la capacidad de crecimiento que uno tiene hacia adelante, que se ve limitada. El segundo factor tiene que ver con, ¿no es cierto?, las empresas. Las empresas, en vez de probablemente destinar parte, ¿no es cierto?, de los recursos que van recibiendo a mejorar la maquinaria, contratar nuevas personas, generar, digamos, una función de producción más potente, tienen que destinar recursos a seguridad, digamos, tienen que protegerse, tienen que instalar sistemas de alarma, tienen que establecer, ¿no es cierto?, algún tipo, digamos, de mecanismo tal vez electrónico, digamos, mucho para el más transporte sofisticado. de muchas mercaderías, para muchos ámbitos. En muchos ámbitos. Y por lo tanto, eso también tiene un impacto muy relevante sobre la capacidad entonces de las empresas, digamos, de crecer y desarrollarse, digamos, hacia adelante. Y el tercer impacto tiene que ver con el efecto que produce en la inversión proveniente tal, digamos, en la incertidumbre que uno introduce producto de la delincuencia y la violencia. Las empresas, naturalmente, cuando ven un escenario en donde no está muy claro a qué se van a enfrentar, naturalmente prefieren ser mucho más conservadores, mucho más cuidadosos y por lo tanto reducen su inversión. Eso es el cómo, el cuánto. Todos esos factores, digamos, nosotros hemos hecho algunas estimaciones empíricas para ver, digamos, mirando particularmente lo que son número de asesinatos por cada 100.000 personas, que es el estándar que se usa a nivel internacional para medir violencia, y se reconoce que en el caso particular de Chile, donde hemos visto que ese indicador se ha duplicado más o menos, ¿no es cierto?, en los últimos años, significa un menor crecimiento mirando un pool de países bien amplio, digamos, tanto del mundo desarrollado, mundo emergente, en América, en Europa, en Asia, y eso más o menos tiene un impacto en torno a, en nuestro caso, esta duplicación en los números de asesinatos de 2 a 3 décimas en el crecimiento a largo plazo. Y por lo tanto es muy significativo. Uno pudiese ponerle números en términos de dólares y reconoce que el impacto que por allí se produce también es muy potente. O sea, ¿qué significa? Claro, una persona, tú le explicas en la casa y no, la economía en vez de crecer 2,5 va a crecer 2,3, 2,1, pero ya no es tanto. ¿Qué impacto tiene? ¿Por qué es importante? Estamos hablando de varios cientos, ¿no es cierto?, billones de dólares si uno lo transmite hoy día. ¿Ya? Ese menor, ¿no es cierto?, crecimiento que significa, digamos, la violencia, la delincuencia, digamos, y todo lo que estamos conversando, va a significar también menores oportunidades de trabajo, va a significar también que los salarios van a ser más bajos, va a significar también que mi capacidad, digamos, de consumo va a ser también, digamos, más limitado. Por lo tanto, estamos hablando que son de montos relevantes, digamos. No es un efecto de segundo orden, un efecto importante que, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de 2, 3 décimas, que podría sonar poco, cuando uno lo lleva a números, se da cuenta que en realidad está hablando de muchos recursos que de alguna manera está comprometiéndose justamente por la necesidad de ir atacando estos efectos, digamos. Insisto, más allá del efecto de bienestar, calidad de vida, que significa limitar, ¿no es cierto?, a lo mejor tú, ¿no es cierto?, acciones regulares, digamos, tus actividades, tienes, ¿no es cierto?, cuidado a la hora que sale, etcétera. ¿Hay algún sector que uno podría, claro, uno inmediatamente a la cabeza se le viene comercio, servicios, sectores que también en los últimos años han visto con menor funcionamiento, el tema de los horarios, las personas salen menos? ¿Hay algún sector que se pueda ver más golpeado que otro por razones de seguridad? Yo creo que el comercio, bien lo señalaba, la provisión de algunos servicios,
también la industria, digamos. La ¿Ya? industria también va a ver, ¿no es cierto?, o ve algún impacto relevante, porque tiene que tomar mayores medidas de seguridad en términos, ¿no es cierto?, de cómo funciona, en términos de los horarios. Es decir, si uno buscara sector por sector, uno vería que probablemente es muy transversal, pero probablemente mucho más importante en comercio, servicios, industria también, digamos. Sergio Lehmann, hagamos una mirada macro el momento económico que atraviesa el país, por lo menos los últimos números que hemos conocido. Crecimiento, la última que se entregó, 1,1. Todo el promedio va dentro del rango, pero muchos dicen que la economía, lamentablemente, en los últimos meses ha tendido a bajar un poco el ritmo respecto al primer trimestre de este año. Segundo elemento, la inflación, que preocupa. La inflación en alimentos, en muchos productos, en las tarifas eléctricas, que va a ser un poquito más alta de lo que se esperaba. Empleo, claro, se genera empleo, pero casi la mitad del empleo que se genera es informal. ¿Cómo estás viendo? Claro, te nombro quizás las 3 variables más importantes. ¿Cómo estás viendo tú el escenario global de nuestra economía? ¿Cuáles son los principales nubarrones que estás viendo para la economía? A ver, yo creo que la economía se está recuperando, digamos, no hay duda. A pesar de este dato que fue especialmente bajo para el IMASEC del mes de mayo, vamos a conocer la próxima semana el dato para junio, va a ser mejor, digamos, va a estar algo por sobre 2%, al menos nuestra estimación, y mes contra mes va a mostrar, digamos, alguna recuperación, especialmente por el lado de comercio, es decir, está mostrando una mejora. Pero yo diría que es una recuperación frágil, digamos, en el sentido de que es muy heterogénea. Estamos viendo que efectivamente el comercio está tomando algo mayor fuerza, producto de las bajas de tasas que ha ido implementando, digamos, el Banco Central. Estamos viendo que minería está empujando el carro, justamente aprovechando las buenas condiciones y también proyectos que se desarrollaron hace ya, o se comenzaron hace ya... ¿Pero por qué es frágil? Atrás. Pero es frágil porque es heterogénea. Y es heterogénea porque, por ejemplo, en construcción no vemos ninguna recuperación. Más bien, algunas caídas, digamos, y probablemente demorar mucho en recuperar. Que es muy importante la creación de empleo, construcción. Que es muy importante el empleo. Y por lo tanto vemos también, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista, como tú bien señalabas, digamos, de que el empleo está recuperándose de manera muy lenta y muy concentrada en el sector informal. Estamos viendo que la inversión todavía, ¿no es cierto?, al menos los registros que tenemos hasta ahora, está mostrando una caída, digamos. Hay una mirada algo más positiva. Y el último IPOM, por lo menos, habla de que el apriete en inversión va a ser menor. Así es. Respecto a lo que se planteaba antes. Así es, de acuerdo, ¿no es cierto?, lo que ha, ¿no es cierto?, recogido a partir del catastro de proyectos de inversión que hace regularmente la Corporación de Bienes de Capital. Claro. Pero aún así estamos hablando de una inversión que en el mejor de los casos va a estar estancada. Y por lo tanto, esa heterogeneidad nos lleva a esta fragilidad en la recuperación, porque está muy concentrada en algunos aspectos, en algunos sectores, en algunos ámbitos, y no es muy transversal. Y cuando estas recuperaciones son tan heterogéneas como la que estamos viendo, la verdad es que uno tiene tropezones, digamos. Y el mes de mayo fue un tropezón, digamos. Estuvo bastante por debajo de lo que se esperaba, mes contra mes, digamos, mostró una caída. Junio debería ser mejor, pero claramente no es el ideal para una recuperación como la que Chile hoy día necesita. Sí, claro, Sergio, tú decías, una recuperación que es frágil, un país que depende mucho de lo que pase afuera, un país que eminentemente mira hacia afuera, exportador. ¿Cómo estás viendo lo que sucede en el mundo? ¿Cuáles son las nubarrones en el mundo que tú ves o quizás las oportunidades que estás viendo? Incluso te apunto directamente a Estados Unidos, con lo que ha sucedido esta semana, con la llegada de Kamala Harris, reemplazando a Joe Biden. Muchos han dicho que, por ejemplo, una potencial nueva presidencia de Donald Trump puede significar mayor proteccionismo, mayor inestabilidad mundial. Lo vimos también, guerras comerciales anteriores en su anterior gobierno, que quizás a nuestro país le convendría más una que otro. Por lo menos uno leído de los analistas. No es decir que a uno le guste más, eso cada uno piensa lo que quiere. Pero los números o muchos analistas dicen que quizás conviene más cierta candidata que cierto candidato, económicamente. Sí, a ver, yo creo que en términos generales los riesgos hoy día son importantes a nivel global, digamos. Y particularmente si uno mira a Estados Unidos, los mercados han estado básicamente focalizados, mirando tal vez el último año, en la reducción de la inflación, en, ¿no es cierto?, el ajuste de la economía y, ¿no es cierto?, que los números han sido buenos. Que el número ha sido bueno y cuándo, ¿no es cierto?, la Fed va a tener espacio para comenzar a bajar tasas. Pero esa discusión yo creo que ya está media zanjada, digamos. Ya el mercado, la Fed también muy, ¿no es cierto?, alineados con que va a haber espacio para comenzar ese proceso de baja de tasas en los próximos meses. Y por lo tanto, el foco del mercado ahora comienza a estar justamente en la Casa Blanca, digamos. Esta carrera que probablemente va a ser más estrecha de lo que uno preveía hace una semana atrás, y donde probablemente el foco principal de atención tiene que ver con el proteccionismo, y de hecho el Fondo Monetario Internacional la semana pasada publicaba su informe revisado de mirada global y apuntaba a que uno de los principales riesgos tiene que ver con la escalada en la tensión China-Estados Unidos. Bien sabemos que hay una pugna ya que viene hace un buen rato atrás en distintos ámbitos, economía, geopolítica, tecnología, y claramente la particular, digamos, visión respecto a ese punto
creemos que va a ser parte, ¿no es cierto?, del debate que vamos a ver entre Harris y Trump. Claro, tú pones arriba de la mesa este documento que entrega el FMI. O sea, no es muy lejano lo que yo te planteé al inicio. Más allá de un candidato u otro, claro, los norteamericanos votan también de acuerdo a su propio interés y creen que, o podrían creer quizás que Donald Trump para sus intereses es mejor. Pero mirando el escenario global, la perspectiva de una economía pequeña como la chilena abierta al mundo, quizás les convendría más una que uno. A ver, yo creo que hay que tener en consideración que en los últimos 20 años buena parte del crecimiento mundial ha estado anclado justamente en el comercio. Y si es que el comercio internacional comienza a ponerse más lento, a ralentizarse, lo que vamos a ver es menor impulso global. Entonces yo esperaría que ojalá estas sean solamente señales de campaña, digamos, y que en la práctica esto no se traduzca. Si uno mira para atrás, su gobierno no fue... O sea, él hizo muchas de estas cosas. Efectivamente, pero ojo que también lo hizo Biden, digamos. Biden el tema del acero, por ejemplo. También anunció sobre tasas arancelarias hace poco tiempo atrás a los automóviles eléctricos chinos. Es decir, yo diría que la relación China-Estados Unidos va a ser siempre dificultosa, va a ser siempre, digamos, friccionada, porque hay una mirada tal vez mucho más estratégica hacia adelante, independientemente tal vez, ¿no es cierto?, del candidato que sea electo. Ahora, otros temas importantes que tiene que ver con Estados Unidos, tiene que ver con la situación fiscal, que todavía está frágil, hay que mirarla, hay que ver qué definiciones van a entregar los candidatos en esa línea y, por cierto, también otros más que tienen que ver con inmigración y muchos otros que son parte del debate en Estados Unidos. Sergio Alemán, muchas gracias como siempre por tu presencia aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas. Encantado como siempre, muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica.